Bienvenido a Manos que Encuentran, un podcast realizado por alumnos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes para Radio María. En este podcast buscamos conocer a diferentes jóvenes con iniciativas sociales y entender qué los inspira, qué los mueve y por qué llegaron a esto. Yo me llamo María Jesús Díaz, soy alumna de tercer año de publicidad y estoy junto con mi compañero Emilio Navrat, de Comunicación Audiovisual de tercer año. Nos encontramos el día de hoy con Josefa Cornejo y Clemente Fuensalida. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, bienvenidos. Antes de comenzar, queríamos saber un poco más de ustedes. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué les interesa? ¿Su carrera? Perfecto. Bueno, yo estoy en quinto año de medicina y me gusta harto hacer deporte, salir como a hacer actividad al aire libre. Me gusta cocinar cosas dulces, hacer hartos panoramas con mis amigas y con mi hermano. Eso más que nada, yo creo. Bien. Yo también estoy en quinto año, pero de la carrera de Derecho. Y la verdad, a pesar del poco tiempo que me deja la carrera, me gusta mucho cocinar, me gusta harto la fotografía y paso harto con amigos. Soy muy de panoramas con amigos, bien achoclonado. ¿Para dónde salen? De todo. ¿De Depende. todo? Depende, así? Depende del panorama. Puede ser... Depende de Sí, donde prenda. o sea, el 18 fue la fondita, fue la disco, también... Ah, la disco ya. Sí, de todo en verdad. Salir a pasear por el centro. O sea, entretenida. Oigan, y bueno, ya nos describieron un poco de las cosas que hacen. Quería preguntarles qué cosas los mueven a ustedes, qué cosas les apasiona. Nos contaron un poco de su carrera, a lo mejor cómo lo relacionan con el proyecto. Bueno, buena pregunta. Pasa que en mi caso personal, lo que a mí me motivó a estudiar Derecho fue un poco la vocación de servicio. En mi casa, desde chico, siempre se ha inculcado mucho eso de ponerse al servicio de los demás. Y cuando estaba viendo que estudiar, Derecho era una opción que por lo mismo latía mucho. Y un poco es lo mismo que me mueve participar en Lumina, estar a cargo de Lumina. Eso de poner lo que yo sé y lo que puedo dar al servicio de los otros. Perfecto. ¿Jo? Me pasa muy parecido un poco. A mí, como yo estudio medicina, también es una carrera muy de servicio, 100% entregada al otro. Y nada, me pasa que me apasiona mucho esto de poder cambiarle el día, poder cambiarle la mañana, lo que sea a una persona. Entonces eso lo aplico tanto a mi carrera como a mi vida diaria y especialmente en Lumina. Poder entregarle una sonrisa a alguien que estaba triste o poder quizás darle una buena noticia. O me pasa en mi carrera a veces es al contrario, es una mala noticia, pero quizás intentar darlo de la mejor manera, quizás con empatía, con cariño, y sentir que las personas están acompañadas, como hacerlos sentir que no están solos. En verdad eso me encanta, me apasiona me mucho. imagino igual que lo aplican mucho en Lumina. Sí, mucho. Especialmente eso con cambiarles el día, es impresionante como llegáis al principio y te reciben felices, contentos, te empiezan a contar de su día o sus cosas, problemas, y al final cuando nos despedimos se dan con una sonrisa gigante. Y Sí, uno le eso cambia la vida. es increíble, sí. Sí, Y uno hablando- no sabe el impacto que causa, es muy fuerte. Y cambia mucho la vida de uno y también de los demás. Totalmente. Sí. Y hablando de Lumina, ¿cómo llegaron a Lumina? ¿Fue una búsqueda personal? ¿Fue una coincidencia? ¿O como dicen los jóvenes, una diosidencia? En mi caso fue una diosidencia, como dicen. Pasa que el verano del año 2024, más o menos en febrero, la antigua jefa del proyecto, Pascal Barros, que es amiga mía, me llama y me dice: oye, ¿sabéis qué? Tengo este proyecto este año y necesito a alguien que me apañe. Y poco le di una vuelta 3 días, 4 días, hablé con un par de amigos para que me aconsejaran si era buena decisión y decidí aceptar el cargo. Y la verdad yo no conocía nada del proyecto y fue un descubrimiento tremendo. Fue súper enriquecedor, me imagino. Muy enriquecedor, sobre todo en materia vocacional. Me orientó, encauzó mucho cómo quería yo ejercer mi profesión en un futuro. ¿Y en qué cargo llegaste o llegaste al tiro como jefe? Al tiro como jefe. Ah, Sí, 2 con cucharadas todo. al caldo y a la papa, ¿no? Con Tuti. Sí. Bueno, yo partí el 2023, la verdad, cuando Lumina recién partió en el salto, al primer año que se hacía de esta manera, porque mi mejor amiga era la jefa del proyecto en ese minuto. Yo llegué casi a fin de año, ya como, yo creo que octubre, muy a la mitad, porque ella necesitaba ayuda y dije como ya, yo te ayudo feliz, y partí como difusión. Partió muy como
favor como amiga, como igual me gusta hablar con las personas, me gusta esto como de tener una, entre comillas, misión permanente, pero como muy práctica. Y no, me lo pensé cero, fue como sí nomás. Pero ya partiendo me encantó, me enamoré al del proyecto, es demasiado enriquecedor ver como el efecto que hace todos los días y muy práctico, muy real. Y ahí seguí el otro año, como había llegado a fin de año, seguí con el cargo de difusión. Y bueno, después como ascendí a jefa a coordinadora. Así que no, muy contenta la verdad. Gran ascenso. Sí, gran ascenso. Qué buena. Oigan, y me pueden contar porque yo tengo entendido que igual se inspira mucho Lumina en Santa Teresa de Calcuta. Sí. ¿Cuáles son los valores o virtudes que ustedes en el fondo agarran y les gusta como acercarse de Santa Teresa? Aprovechando que día también el día de Santa Teresa. ¿En serio? Sí, Ah, yo no sabía eso. lo tengo en el calendario. Era como, ¿cachai? Hay 2 días parece, porque lo celebramos el 5 de septiembre. Ah. Sí. Quizás hay 2 días. Bueno, pero... Ahora, 2 días para celebrar. Sí, Sí. No, pero la verdad lo que más nos inspiró, yo creo que es ver su mirada como amor por la pobreza, amor por la soledad principalmente. Ella decía, tenía una frase muy linda que decía que como no hay mayor pobreza que la soledad. Y eso es lo que al final Lumina es lo que más apunta. Vamos a ver adultos mayores que están solos, no están en un hogar de adultos mayores que por último son muchos que se acompañan, que tienen actividad. Aquí vamos a sus casas y ellos están solos. Y acompañarlos y cambiar el día. Y también tiene otra frase o algo que ella habla mucho, que es como entregar una sonrisa. Como una sonrisa puede cambiar mucho y eso es lo que más hacemos. Como llegar y saludarlos con cariño, entregarles una sonrisa. Eso los cambia y se relaciona mucho con el proyecto también. Y hacer cosas pequeñas, pero que al final tienen un gran impacto, también es algo que es demasiado calcado con el proyecto. Como solamente una visita, solamente hablar con ellos, solamente conversar 1 hora o decir una broma, que ellos se rían. Para nosotros quizás no es nada, para nosotros quizás es 1 o 2 horas de nuestro tiempo, pero para ellos les cambiamos la semana. O sea, ellos realmente nos dicen como los extrañé demasiado, me cambiaron la semana, me cambiaron como casi que la vida. Antes yo estaba solo y ahora lo estoy esperando, ahora tengo como algo entretenido que hacer, es como mi panorama. Se genera como un vínculo también. Un vínculo Súper- muy grande. muy fuerte para ellos, me imagino. Sí, El muy tema de la soledad igual es súper complejo. Sí, aunque a pesar de que, claro, hay soledad, esto no se da necesariamente porque viven solos, sino que no tienen a nadie en quien dejarse caer, en quien contarle sus problemas, sus alegrías. Y nos ha pasado con Josefa que hay muchas veces que viven con gente, pueden ser sobrinos, nietos o incluso sus papás en muchos casos, y no tienen esa confianza, no sé si confianza, o la instancia tal vez, para contar sus cosas a estas personas. Y eso es una suerte de soledad finalmente. Y ustedes llegan con la disposición, así, hola, cuéntenme, como... Sí. Así llegamos, hola, de hecho la primera vez que llegamos a tocar sus puertas, les decimos hola, somos como jóvenes universitarios, queremos saber si quiere conversar con nosotros, nos quiere contar un poco usted. Y todos nos reciben con los brazos abiertos, ellos sin saber nada de quién somos, no saben cómo llegamos a ellos, y quedan felices, como me encanta, ojalá sigan viniendo. Mucho cariño, me imagino. Demasiado Mucho. cariño, sí. Pero qué bueno, porque significa que son cálidos. Sí, Sí. Y les dan la confianza como para Sí. contarles sus problemas y sus Mucho. cosas y desahogarse al final, que quizás lo que más necesitan también. sí, Totalmente. totalmente. Sí. Aparte que siempre, a mí me ha pasado que yo he ido a proyectos donde tenemos que ir a ver a adultos mayores Ujú. y ellos te reciben con mucho cariño y como si fueras parte de su familia, de cierta forma, porque Totalmente. te abren Demasiado. la puerta de su casa, sacan comida, te ofrecen tecito, te ofrecen Sí. de todo y uno es como, ¿de dónde sale tanto cariño? Como, Sí, demasiado. entonces eso igual es para los jóvenes es una perspectiva, digamos, como, no sé, súper como bonita de conocer. Es muy gratificante. Mucho. Y más cuando te dicen como te estoy esperando, te mandan un WhatsApp antes como te estoy esperando con quequito, o avísame si vas a venir para esperarte con tal cosa. Qué tierno. O cuando, no sé, te preguntan y le decís como, pucha, no voy a poder ir por tal cosa, y después te dicen, ay, voy a estar rezando para que te vaya bien en tu prueba, o cosas así. Ellos realmente están preocupados de nosotros, como
no solamente ellos nos cuentan sus problemas, sino que después ellos se interesan por nosotros y están súper pendientes al final, así que se genera como un vínculo muy, muy lindo. Qué emocionante, yo no sé cómo no se ponen a llorar todos los sábados. Como, qué emoción. Nunca dijimos que no. Bueno, y volviendo al tema de Santa Teresa, Ujú. que ya revisé y hoy día es el día de Santa Teresa del Niño Jesús. Ah, ya. Ya. Tengo entendido que ustedes rezan la novena. ¿Cómo lo hacen? Cuéntame un poco. ¿Cómo lo hacen en un horario en específico? ¿Se juntan todos a rezar? ¿Cómo es? Rezamos la novena 9 días antes del día de Santa Teresa de Calcuta, que fue el 5 de septiembre. Así que ahí rezamos esa novena. Y la mandamos por WhatsApp al grupo del Consejo y del Proyecto General, donde están todos los voluntarios que han ido. Y la idea era ir rezar la novena, que era la oración, y venía junto con una reflexión muy linda que tenía que ver tanto con los valores, las frases y pensamientos de Santa Teresa de Calcuta, como también aplicado principalmente a Lumina. Entonces se generaron estos 9 días con una reflexión y con la oración para tener especialmente presente a los adultos mayores y a sus intenciones en esos días. ¿Y ustedes cuando van a visitar también rezan la novena con ellos o les explican más o menos lo que hacen como con esas cosas? Mira, es raro que en una casa recemos. No quiero que esto suene mal, pero nosotros vamos a algo muy en concreto, que es conversar. Que ellos se desahoguen. Y muchas veces incluso no son católicos. Nos han tocado casos que directamente no creen en nada, son agnósticos o tienen sus creencias particulares. Y un poco, si nos ponemos a rezar, estamos como sacándole el foco al proyecto en sí, que es ir a, literalmente, yo digo, revolverle el gallinero. Es distraerlos un poco. Entonces, ponernos a rezar, claro, estaría perfecto, estaría buenísimo. Pero se hace ya mucho más reflexiva la instancia y la idea es que sea más entretenida, mucho más lúdica. Entonces, es raro que recemos un par de veces, yo tengo recuerdo de haber Sí, rezado. pero igual rezamos antes de salir Claro. a las visitas, más que con los adultos mayores, rezamos con los voluntarios. Hay una Como formación. equipo, Sí, digamos. Claro. como equipo y con los voluntarios. Antes de salir directamente a las casas, nos juntamos y hacemos una pequeña formación y una oración para tener muy encomendada la visita especialmente, y una vez que lleguemos allá con los adultos mayores, aprovechar 100% el espacio. Pero obviamente muchas veces ellos mismos, los que son católicos, nos piden rezar como con ellos, que los acompañemos, o nos piden rezar personalmente por sus intenciones. Entonces no es una cosa como que tengamos establecida con los adultos mayores, pero sí muchas veces se da con ellos y otras veces con los voluntarios siempre. Claro, eso siempre. Sí. Perfecto. Bueno, hemos hablado mucho de las actividades que hacen, pero me gustaría para las personas que están viéndonos que ustedes nos pudieran contar, para alguien que no conoce el proyecto y nunca ha hablado de esta iniciativa directamente, cómo describen Lumina con sus propias palabras. ¿En una palabra o...? No, digamos como si te tocara explicarle a alguien que no sabe del proyecto, que en el fondo quiere conocerlo, ¿cuál es las palabras, lo que tú en el fondo intentas transmitirle para que él pueda entender? Bueno, es un proyecto donde la entrega es fundamental. Y eso se da en todos los ámbitos del proyecto, desde el horario, que es un horario súper complicado un fin de semana, es de 3:30 a 5, o sea, es la hora de la siesta, la hora del almuerzo, El la hora de la almuerzo en siesta. familia, La, la después, obvio, la ¿cachai? sobremesa del Sí. fin de O semana, sea, sí. un sábado a esa hora uno está apagado totalmente. Y el tener que ir al Salto, que está en Recoleta, tener que disponer del tiempo de uno y entregarlo a los demás, yo creo que es lo que mejor define a Lumina, entregarse al otro y de la mejor forma posible, o sea, con una sonrisa finalmente. Perfecto. Sí, yo creo que está perfecto lo que dijo Clemente, pero también mucho la compañía y la empatía. Yo creo que es fundamental. Es una entrega, pero es principalmente de compañía y empatía total. De ponerse en el lugar en el que están sintiendo ellos en ese minuto, de poder acompañarlos y también mucha compasión. Y ese cariño que se entrega siempre, que es mutuo. Uno dice que nosotros vamos a como entregar cariño, nuestro lema incluso es portadores de luz, a entregarles luz, pero al final es mutuo, ellos nos entregan también mucho más, como la sonrisa y la gratitud que uno se lleva después, eso es lo que ellos nos entregan es infinito al final. Y si tuvieran que definirlo en una palabra, ¿cuál sería? Compañía.
entrega. Eso sería como lo que asociamos a la misión del proyecto. Sí. Sí, Ya, perfecto. sí, son los pilares fundamentales. Bueno, y cuando ustedes van a acompañar, muchas veces se habla como de como que nos pasó como pandemia de soledad. Sí. Y en especialmente los adultos mayores. Como sabemos que ellos también sufrieron mucho y les pegó muy fuerte la pandemia. Sí. A través de su experiencia, ¿qué han descubierto sobre esto? Sobre la necesidad de verdad de los adultos mayores, porque muchas veces también se pueden decir cosas que no son sobre ellos y las necesidades son diferentes. ¿Qué Sí. saben ustedes? ¿Qué nos pueden decir sobre la necesidad de acompañar, de soledad de la pandemia? ¿Cómo Bueno, les ha afectado? Yo creo que la pandemia mostró una realidad que era estaba muy presente en la sociedad, independiente si hubiera ocurrido o no la pandemia. Los adultos mayores en Chile son un segmento poblacional que sufre mucho de soledad. Y también más que soledad, un poco incomprensión. Estamos acostumbrados hoy en día a creer que por tener acceso a un conocimiento inmediato, o sea, el teléfono nosotros podemos buscar lo que Google, sea, todo. Google, información inmediata. Ellos tienen sus formas y a veces, muchas veces, tenemos la costumbre, o más que costumbre, ni siquiera costumbre, la idea de pasar a llevar por encima de sus formas. Y no los escuchamos derechamente. Pasamos de ellos como si no existieran, pero no, están ahí. Son una parte importante. Y es súper importante recalcar esto porque Chile ahora está pasando, o va a pasar en un futuro muy cercano, un problema muy grande, que la población se está envejeciendo. Y si no tenemos una forma clara o una idea base de cómo tratar con la vejez en Chile, vamos a terminar abandonando este segmento por completo y eso va a traer consecuencias muy grandes para la sociedad. De todas maneras. Sí, también pasa mucho que, claro, la población de adultos mayores que se siente sola en Chile es tremenda. Hace poco hay una encuesta que dice que casi el 50% de los adultos mayores, o más que los adultos mayores, los mayores de 60 años se sienten solos en Chile. Y es tremendo, es mucho. Y nosotros al final nos hemos dado cuenta de eso. Vamos a verlo y todos los con los que hemos hablado, por más, incluso algunos no viven solos, algunos incluso vienen acompañados, pero igual se sienten solos. Y no es por una soledad física, es por una soledad precisamente de este como alejamiento, como de ver a los adultos mayores como personas a las que hay que cuidar o Una tratar carga. con pinza o una O carga. hay que como incluso ayudar. O ¿no? hay que ayudar, Como- y no no como están alguien así. igual, como cuando está como pensamiento general que vaya a los adultos mayores y pensáis como alguien que hay que ir a como o ayudar o como pobrecito o no sé qué. Y No es tan así, y claro. no es tan así, si bien es cierto, muchos sí tienen problemas, muchos necesitan ayuda, muchas cosas, pero lo que nosotros queremos hacer no es llegar y ayudarles con el burrito, sino que es que se sientan iguales, que se sientan escuchados, que se sientan que pueden conversar normal, que pueden tirarse una talla. No y es que ser condescendiente, finalmente. Eso. Es poder estar igual, que alguien los mire de igual a igual y no como algo inferior. ¿Y Que eso es se lo los que agradece? pasa. Sí, Sí, demasiado. Mucho. Y nos dicen, como a veces en su casa no les pasa. En sus casas los miran como alguien a quien tienen que cuidar, alguien inferior, alguien como pobrecito. Y no, al final, no todos son pobrecitos y ellos tampoco se quieren sentir así. Ellos quieren Lógico. sentirse normal, como que sean escuchados, que puedan tener una conversación normal, que si necesitan ayuda física con algunas cosas, ya, perfecto, nosotros los podemos ayudar de repente, su familia los pueden ayudar, pero lo que ellos quieren es estar con una conversación normal, como... Sentirse igual, es Sentirse como iguales, lo sí. mucho que también se habla de no tratar de abuelito, en fondo, Sí. porque eso pasa mucho, me imagino que, o puede llegar a pasar que algún voluntario que va por primera vez dice, oh, ¿cómo está abuelito? Vamos a ver a abuelitos, cuando en el fondo no es la palabra que se debiera utilizar, en el Claro. fondo es adulto mayor, porque tú no tampoco sabes cómo se va a sentir la persona frente a eso. Claro. Entonces me imagino que igual tiene mucho que ver con eso, que ellos no quieren verse minimizados tampoco Eso. frente a Así ustedes. es. Precisamente. Ujú. Perfecto. Bueno, y contando también, hablando de personas que van por primera vez, ¿nos podrían contar cómo fue su experiencia la primera vez que fueron a Lumina? Tal vez, no sé si recuerdan a la primera persona que fueron a visitar, si tienen todavía una conexión o siguen yendo a verla, y qué sintieron en ese primer encuentro. Sí. Quedo pensando, Clemente. Sí, es que no me acuerdo quién fue la primera persona que Yo fui a creo que sí visitar. sé a cuál fuiste el primero. O de las primeras puede ser, no tiene Sí. por qué ser tan... Bueno, Mira. la señora María Carreño. Sí.
con ella fue muy duro la visita a la señora María, porque, bueno, su situación es bien difícil, y llegar a esta casa y ponerse a conversar, pero cosas básicas, casi como cómo se llama, cómo presentarse un poco, ella se desahogó al tiro, o sea, agarró mucha confianza sin habernos visto antes, y eso fue muy chocante. Eso finalmente fue lo que me demostró la necesidad que tienen los adultos mayores de desahogarse, de contar sus problemas. La señora María en particular, ella se hace cargo de su mamá es muy viejita, y también de su nieta, y además con ella vive su hija, es una situación bien compleja. Y como está a cargo de su casa finalmente, es el pilar central de su casa, no tenía la instancia, no tenía el momento de poder votar, de poder desahogarse. Claro. Y eso me marcó mucho, sí. Fue muy significativa la visita a la casa de la señora María. Fue impactante, digamos. Sí, totalmente. Y fue de las primeras visitas, ¿cierto? Fue de mis primeras visitas, sí. Eso incluso puede tener un poco relación, como la primera visita, tal vez adentrarte con el impacto de la realidad, Sí. la que no se conoce tanto. Sí, no, es un balde de agua fría. Sí, Sí. totalmente. Y después la volviste a ver. Sí, Bueno. con la señora María generamos una relación bien bonita. Tal vez la relación más bonita se dio con un voluntario en particular, que es Diego Triviño, pero sí se dio una relación muy bonita. Ya yo tuve que dejar de ir a verla para ir a conocer otras casas y aumentar la cantidad de adultos mayores visitados, pero siempre estoy pendiente de ella, siempre pregunto cómo va, Claro. cómo ha ido su caso. ¿Tú te acuerdas? Sí. Hay dos que me acuerdo mucho. Una, la primera que fui, que fue la señora Eliana con don Gerardo, que ahí vi como esas ganas de sentirse iguales y como de la alegría que pueden transmitir a pesar de sus problemas. Ellos son un matrimonio muy divertido, pero que se ríen a pesar de todos sus problemas, porque llega y te recibían con un abrazo gigante como si te conocieran de toda la vida. Yo llegando por primera vez como, hola, yo soy Josefa, muy tímida, sin saber tampoco cómo funcionaba, porque era la primera vez que yo iba. Llegas como un abrazo así apretado inmediatamente, como recibiéndote feliz, y al principio todo muy bien, y después claro, muy rápido entran en confianza y te cuentan sus problemas, y decís, chuta, como a pesar de esto están con la tremenda sonrisa y entregándome a mí tanta alegría. También un ejemplo a seguir. Totalmente, sí. Muy fuerte. Muy fuerte, ver cómo a pesar de todo seguían con una alegría tremenda y transmitiéndola y como tirando para adelante a pesar de todo. Me acuerdo mucho de eso. Y otra casa que yo creo que esta sí fue la primera que fuiste a ver, quizás, que fue cuando a don Guillermo con la señora Gloria. Con la señora Gloria. Ellos también, fue una casa que nos ha marcado mucho, que fue la primera vez que fuimos el año pasado, y ellos es una persona mayor que vive y cuida a su mamá y a su hermano, que tiene como muchas enfermedades neurológicas al final, y entonces tiene una vida muy dura, él tiene que cuidarlo, su hermano es totalmente dependiente de él, y claro, ver como el impacto que genera la visita en ellos, y cómo a pesar de que claro, hay 3 personas en la casa, cada uno se sentía totalmente solo, porque entre ellos la rutina que se da de cosas que hace, y también eso como un poco de cosas que no se hablan, que como el hijo no le cuenta a la mamá esto no se lo cuenta al hijo, o estas cosas como que no se hablan en una conversación normal. Tener esta instancia de una persona ajena que los venga a escuchar, era un momento que ellos sí se pudieron abrir como individualmente y poder contar como, decían, yo no estoy nunca solo, estoy siempre con mi mamá, estoy siempre con mi hermano cuidándolo, pero en verdad yo nunca hablo de mí, como nunca le hablo nada, no tengo esta instancia, no puedo salir porque tengo que cuidarlo, y ustedes llegan a que yo pueda poder en algún minuto por fin contar mis problemas, por fin desahogarme. Esa casa también me acuerdo mucho de esa primera vez que fuimos. Esa fue la primera vez que fueron como jefes, así. Sí. Esa fue la primera vez que fuimos a la visita del año pasado. Del año pasado. Sí. Como jefes, y antes, a ver, eran voluntarios. No. No, o sea, tú no, tú dijiste al tiro. Yo la como primera jefe. que te conté fue cuando fui como jefa de difusión, pero también fue la primera visita que fui. Yo también partí el tiro entre comillas como jefa de algo, pero
fui muy también sabiendo nada. Y esta segunda que te conté, esta última, fue ya como la primera... Ah, no, también fue como voluntaria. Bueno, finalmente queríamos agradecer a ustedes por venir, por su testimonio, por su tiempo, por contarnos de este lindo proyecto y si nos pueden dejar un pequeño mensaje de que, como el fondo para el público, para el espectador, de esperanza, digamos, que nos puedan, en el fondo, para ir También a los jóvenes que se motiven. Sí, Claro. o sea, estaba pensando, más que un mensaje de esperanza, es un mensaje de motivarse, Ya. de ponerse manos a la obra un poco. O sea, dejar esta desidia que se tiene al momento de prestar ayuda y poner los piecitos un poquito en la tierra. O sea, es un segmento importante de la población. Y no solo hablo de los adultos mayores, sino que hablar mucho más general. Hay niños, hay adultos, edad normal de adulto, edad promedio, que necesitan ayuda. Y hay muchas instancias. Aquí en la universidad tiene proyectos buenísimos. Está Operación Sename, creo que se llama. Sí, he escuchado de eso. Que es buenísimo. Van a centros de menores y están con ellos. Es súper buena instancia. Hay un montón de proyectos en la Universidad Católica, está Calcuta, hay muchas instancias donde uno puede ponerse al servicio del otro. Y lo que falta es motivación. Un llamado a un poco dejar tal vez de ser egoísta, sin que exista obviamente como está, hoy estoy siendo egoísta, pero dar un poquito del tiempo de uno, dárselo al otro. Como marcar una diferencia. Marcar digamos. una diferencia finalmente. O sea, y esto contribuye en todo ámbito de la vida de uno. Claro. Sí, yo creo un poco parecido y especialmente perder el miedo, perder la vergüenza y atreverse, dejar este egoísmo, dejar este como individualismo que ahora está demasiado de moda, decir como me preocupo por mí y el resto da lo mismo. No es así, y al final, como por experiencia propia, esto de dejar de lado el egoísmo, dejar de lado el individualismo y decir sí nomás, es muchísimo más gratificante y es mucho mejor que al final centrarse en uno. Entregar la vida, como entregar tu tiempo, entregar cariño a los demás, al final a uno mismo le da mucho más. En el fondo es motivarlo, ojalá que vayan a Lumina, que es precioso, que es algo muy concreto, es algo muy al servicio de los demás, no es un proyecto quizá el más taquilla, pero un proyecto real, como constante, que de verdad tiene un objetivo muy claro y se cumple realmente en todas las visitas. Eso, es solamente invitarlo a que se motiven, que se animen, porque todos de verdad tienen mucho que entregar. Y jóvenes pueden ir de cualquier universidad o Sí. tiene que ser Sí, de la universidad. de No, cualquier cualquier universidad. universidad. Sí. Buenísimo. Y ahí hablan con ustedes. Sí, Tienen bueno, el Instagram. pueden buscarnos en Instagram. Ujú. Creo que está Lumina. Sí. Sí, no, Yo creo que está Lumina.cl. ahí. Yo creo que lo he visto. Lumina.wandes, Sí, pueden escribirnos, Sí. está el link de WhatsApp, siempre en Lumina, y siempre subimos la historia con el link de inscripción para cada visita. Y si tienen dudas del proyecto, cualquier cosa, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, al Instagram, lo que Dejar la invitación, digamos. Sí, Totalmente más que invitados. Y ahí sí. coordinan también ustedes Y con total cómo se confianza van, en cómo preguntarnos se lo que vuelven. sea. Todo. Sí. Perfecto. Nada, bueno, agradecerlos a ustedes por venir. No, a ustedes por También Muchas Gracias. gracias a ustedes, sí. agradecer a nuestros espectadores. Saben que se pueden suscribir, comentar, dennos ideas para próximos capítulos y vamos a estar súper atentos. Gracias a la Radio María. Esperamos verlos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.